Buenos días, señores diputados. Vamos a dar sesión a esta comisión de estudios sobre el deporte y la actividad física en Canarias. Empezamos por las sustituciones. ¿No por el Grupo Popular? Sí, por Suárez por Lorena Hernández. Vale, no hay más sustituciones. En primer lugar, vamos a dar orden del nuevo plan de trabajo y le doy la palabra al señor relator para que exponga la propuesta. Hola, buenos días a todas y a todos. Conforme se había hecho la primera propuesta, debo de informarles que hay algunos cambios. Respecto a la inicial, hay dos personas que no pueden venir por distintas razones. Uno es Antonio Gómez Rijo, que en su lugar vendría Patricia Pintor Díaz, y el otro es, o la otra, Ana Gaspar Vallejo, que en su lugar vendría Samuel. Tanto Patricia como Samuel, en los dos ámbitos que estaban previstos para los compañeros que no pueden venir, tienen una, en este caso, experiencia constatada, ¿vale? Samuel es director de la unidad administrativa del Cabildo y Patricia es profesora con muchísimos años de experiencia y ahora está en una comisión de servicio trabajando para la Agencia Europea de Calidad Educativa. ¿Vale? Son los dos compañeros que entrarían en lugar de los que no pueden venir. Y después habría otros cambios para poder ajustar la presencia de estos 6 comparecientes. Tenemos que hacer cambios, ¿no? Porque la propuesta se hizo con anterioridad a su disponibilidad. Entonces, decir que Ulises, que estaba previsto para la 9ª sesión, vendrá la 10ª, que es el lunes día 30. Samuel, que estaba en esa del día 30, pasará a la 9ª sesión. Y Mariona, que estaba prevista para el primer día, pasaría para la 9ª, y Patricia, que está en la 9ª, para la 8ª. Vamos a un juego de sesiones para poder ajustarlo todo a la disponibilidad de los comparecientes. Por otro lado, con respecto a la propuesta de Víctor Gutiérrez Santiago, decirles que en principio no se ha encontrado otro referente, con lo cual, si lo estiman, pues sería el compareciente en el caso de LGTBIQ+. Los datos de los comparecientes serán trasladados al letrado conforme entre todos lo tengan en cuenta o lo consideren. Yo por mi parte sería eso y ajustar esa 8ª, 9ª y 10ª sesión. Vale, muchas gracias, don Antonio. ¿Damos la propuesta aprobada por asentimiento de todos los grupos? ¿Algo? Sí. Vale, sí. Perfecto. Pues ya la mesa recabará la información de todos los comparecientes y ya se pondrán en contacto con todos ellos. A continuación, a petición de todos los portavoces de los grupos, para la sesión de hoy, de mañana y tarde, daremos un turno de 3 minutos para todos. Me acaba de decir la señora Calzada que al ser dos intervinientes a propuesta nuestra por la tarde, en el primer turno sí puede ser de 5, a mí en el último me da igual que sea de 4, de 3, ¿vale? Entiendo que los dos comparecientes se van a repartir el tiempo de los 10 minutos. Vale. ¿Al resto de grupos ponemos 3 minutos? Sí. Vale. Pues nada, damos comienzo a la comisión. Damos la bienvenida a la primera compareciente, Thaís Enríquez Torres, es deportista profesional y miembro del Observatorio de la Igualdad de la Real Federación Española de Fútbol. Doña Thaís tiene en un primer turno 10 minutos para su exposición. Vale, perfecto. Yo quiero empezar con una pregunta, con una afirmación. ¿Sabían que miles de personas mueren cada año en Japón por exceso de trabajo? ¿Y sabían que entre esas miles de personas hay muchísimos jóvenes sin ninguna patología que mueren también? Pero ¿realmente se puede morir por exceso de trabajo? Pensaban que el estrés o la falta de sueño era el culpable, pero alucinaron cuando descubrieron que el verdadero culpable era el sedentarismo, pasar 15 horas de jornada laboral sentados, sin moverse. El sedentarismo es letal y en su máxima expresión, y en su expresión media te provoca enfermedad. No existe una persona sedentaria sana.
y como leí el otro día, los que no tienen tiempo para el ejercicio físico tendrán que encontrarlo para la enfermedad. Y mientras no se sea consciente realmente de la trascendencia del deporte sobre el desarrollo de las personas, seguirán multiplicándose los casos de enfermedad, seguirán multiplicándose los casos de falta de motivación, de baja energía vital y, en fin, de que haya un gran número de personas sin ni siquiera alcanzar un mínimo de su mejor versión. La actividad física es indispensable para la vida y ustedes tienen la oportunidad y la gran responsabilidad de asumirla, potenciarla y concienciar a la población de su real impacto. O sea, los estragos que ha provocado el confinamiento, la crisis sanitaria, y todos son evidentes. Ha tenido un fuerte impacto negativo, por lo obvio, aumento de la depresión, ansiedad, estrés, enfermedades cardiovasculares, aumento del sedentarismo, caso de obesidad. Me impacta que en Canarias, con las condiciones que tenemos, el 35% de los niños tengan obesidad. El aumento del consumo de dispositivos electrónicos, de redes sociales, la nueva enfermedad del siglo XXI, y el aumento de enfermedades mentales. El sedentarismo y el aislamiento social son letales. Pero no nos engañemos, no se ha tenido una conciencia de que el ejercicio debe formar parte de una filosofía de vida, ni antes del confinamiento. Estamos bastante lejos de filosofías como la de Estados Unidos, donde deporte y estudios van unidos, donde el deporte forma parte del desarrollo de los niños. Y podemos afrontar esta crisis y aprovecharla como una gran oportunidad de cambio y una gran oportunidad para impactar, concienciar y provocar una sociedad mucho más productiva y con muchas más ganas de afrontar retos. Llevo años de estudios de neurociencia, psicología cognitiva, biología molecular, todo para tratar de ponerle conciencia a los procesos inconscientes que me llevaron a conseguir mucho más de lo que nunca soñé. Y soy muy consciente de que el deporte ha tenido un fuerte impacto en el desarrollo de mi personalidad, fuerte, segura, de mi autoestima y en la toma de decisiones, que ha provocado que consiguiera mucho más de lo que nunca llegué a imaginar. Pero bueno, empecemos por el principio. Muchas gracias por su atención, muchas gracias al Parlamento de Canarias por invitarme y porque hayan pensado en mí para inspirarles. Prometo no dejarles indiferentes. Soy Thais Enríquez, mi medallista olímpica, abogada, asesora fiscal, graduada en INEF y ahora también directiva de la Real Federación Española de Fútbol y miembro de su Observatorio de la Igualdad. Soy muchas cosas. En realidad, soy lo que me proponga, porque el deporte me ha enseñado que los límites los marco yo. Y si hay algo que después de todo puedo afirmar con rotundidad, es que el éxito comienza en la mente y que el deporte es el mejor maestro de vida. Ha tallado a fuego valores que ya forman parte de mí, que han hecho posible que siga consiguiendo lo imposible. Pero yo tuve la suerte de contar con unos padres conscientes que habían sido deportistas, mi padre profesional, mi madre no profesional, pero deportistas, y ellos tenían la mentalidad de que estudios y deportes debían de ir de la mano, siempre nos lo inculcaron a mis padres, a mis hermanas y a mí, y convirtieron ese tándem en una filosofía de vida. Pero no toda la sociedad está consciente, no todos los padres de hoy en día han hecho deporte, han practicado actividad física y no entienden la trascendencia que eso tiene. Y es fundamental, porque no se puede seguir escuchando que los niños abandonan el deporte, que los padres lo quitan de la práctica deportiva porque no tienen tiempo para estudiar. Eso no es así, porque el deporte favorece la mejora del rendimiento intelectual, es beneficioso porque mejora la concentración, la memorización, capacidad de organización, de planificación, te aporta habilidades lingüísticas, matemáticas, promueve la cooperación, el respeto, la disciplina. Es un tándem absolutamente imprescindible y en este caso, en definitiva, al mejorar la calidad de las personas y su salud, los transforma en personas capaces, con iniciativa y potencialmente productivas. Eso, el impacto en la economía y en una sociedad evolucionada es absolutamente claro. Hay que ser consciente y apostar por el deporte porque es una apuesta segura y cuyo retorno es exponencialmente superior a la inversión que se realice. Campañas de concienciación, lo mismo que para anunciar los efectos de las enfermedades, para anunciar, para informar de los efectos beneficiosos que tiene, que la gente sea consciente. Oferta de actividades deportivas a fines de semana para las familias, apoyar a las organizaciones deportivas
porque su impacto va a tener un retorno inmediato. Deporte a diario en los colegios, no puede ser, si estoy diciendo que en menos de un año sesiones de 15 horas de trabajo provocaron la muerte, en menos de un año de personas de 20 años. Estamos 8 horas en las aulas, no tiene sentido formar a los colegios, formar a los profesores para que ni uno más diga que elijan entre estudios y deporte, algo que tuve que escuchar muchísimas veces, acuerdos con universidades, pues para que apoyen y también cambien los exámenes sin poner tantos obstáculos. Una sociedad evolucionada es una sociedad deportista. Así que yo, como conclusión, quiero decir que el deporte es una absoluta herramienta de transformación social y ustedes tienen el poder, la responsabilidad y la gran oportunidad de concienciar a la población de su tremendo impacto positivo, de promoverlo y potenciarlo, acercándolo a todos los colectivos. Tenemos un paraje inigualable, incomparable y único. Tenemos el archipiélago más bonito con las mejores condiciones climáticas del mundo, doy fe. Tomemos conciencia de ello, hagamos que la sociedad lo valore. Hay mucha sociedad que no ha viajado nunca y es importante que entiendan que somos unos privilegiados y apostemos fuertes por convertirnos en un lugar de referencia mundial, pero también local, que los locales se sientan orgullosos del lugar donde viven y donde la salud, la práctica deportiva y la calidad de vida sean denominador común de todos. Lo tenemos todo y ustedes tienen en su mano la posibilidad de llevar a cabo una profunda transformación social. Aprovechenla. Gracias. Muchas gracias por su exposición, doña Thais. Damos paso a las intervenciones de los grupos. Por el grupo mixto no se encuentra, por la agrupación socialista Gomera tampoco. Te toca por el grupo Sí Podemos. ¿Tiene la palabra? Sí, muchas gracias, señora presidenta, señora Thais. Bien, de estos temas venimos hablando, digamos, de continuo, ¿no?, en todas las comisiones, porque realmente estamos bastante preocupados. Esto, no por el deporte en sí, estamos preocupados, efectivamente, como usted lo ha relacionado con la calidad de vida de la gente, ¿no? Creo que lo que compete fundamentalmente a las instituciones es ver cómo desarrollamos aquellos mecanismos que contribuyen al bienestar, el bien vivir de la población y evidentemente el deporte es una característica fundamental. Aquí se ha hablado mucho de la necesidad del desarrollo de la ley del deporte, todas estas cosas, ¿no? Sabemos también que usted que se dedica al deporte ya profesional de alto ya nivel, ¿no?, requiere una serie de dedicaciones, ¿no?, de financiación también, de mantenimiento, ese tipo de actividades. Nosotros queremos que usted también nos hable en la segunda intervención de cómo podríamos nosotros motivar, que usted planteó ese problema que tenemos, ¿no?, la desmotivación. Estamos en una sociedad también un poquito que tiende precisamente por el sedentarismo y otro tipo de actividades, a la desmotivación. Esto, ¿no? Cómo, digamos, podemos incidir nosotros en la juventud, en la infancia, para que se motiven aún más, ¿no? Porque yo, que también fui deportista en mi época, ¿no?, y federado y todas estas cosas, entiendo que la disciplina o la autodisciplina es un elemento fundamental. Estamos a decir, más allá de lo que las instituciones puedan hacer, lo que las familias, yo creo que la autodisciplina es fundamental y eso también se aprende también en el deporte, ¿no? Ayer mismo se lo planteaba a alguien, porque yo me bajé ayer de la bicicleta como a las 8 de la noche y me dijeron, ¿y tú coges la bicicleta? Pues sí, yo autodisciplina tengo y me sobra, ¿no? Porque si tengo que hacer algo, lo hago, ¿no? Y para hacer cualquier tipo de trabajo y cualquier tipo de actividad tiene uno que tener un poquito, no de estrés, pero sí un poquito de estrés. Es decir, el trabajo, si tiene que salir con un poquito de sobreesfuerzo más de la cuenta, ¿no? Porque el deporte, si no hay un poquito de sobreesfuerzo, tampoco podemos hablar de deporte. Por lo tanto, ¿de qué manera nosotros podemos motivar a una gente, a una juventud que, como yo he dicho en otras ocasiones, hemos perdido la calle, hemos perdido los barrancos, hemos perdido, quiero decir, no forma parte de nuestros juegos habituales, que ahí se adquieren destrezas
saltando por los barracos y saltando en los riscos en la costa y los rompeolas, cuando los pusieron, vamos, que siguió uno ahí destrezas, ¿no? Estoy pensando en la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria, cuando salíamos de San Cristóbal hasta el muelle deportivo, corriendo de velocidad por los pilones, ¿no? Era una destreza, en fin. Quiero decir, ¿cómo podemos hacerlo, no? Y luego, ya que usted está en el Comité de Igualdad de la Federación de Fútbol, a mí me preocupa muchísimo la violencia en los campos de fútbol. Estoy ya no de los mayores, estoy hablando de los pequeños, ¿no? Estos padres, lamentablemente son padres que, en fin, saltan al campo a pelearse a la piña limpia. Recientemente hemos tenido 3 altercados en Canarias. ¿De qué manera nosotros podemos evitar eso? Con sanciones, justicia y tal, pero tiene que haber otra forma de paralizarlo, ¿no? Y yo me pregunto si es también el perfil de estudio de muchos padres, ¿no? El perfil social, ¿no? Entonces, ver de qué manera se aísla también a los niños y a las niñas de ese tipo de violencia y cómo se sanciona con dureza. Si ustedes han visto alguna posibilidad, y luego ya que estamos en el Mundial de Qatar y relacionado con la igualdad, nos parece a nosotros, claro, no le voy a preguntar usted qué opina, porque me imagino que estará totalmente en contra de ese tipo de leyes y normas, pero ver de qué manera si la Federación en algún momento se planteó, en fin, algún tipo de reclamo, como han hecho otras selecciones, ¿no?, respecto a reclamar también la igualdad de los derechos en estos países, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Nueva Canarias. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Darle la bienvenida, señora Enríquez. Agradecerle su presencia y sus aportaciones. De su intervención quiero quedarme con 2 o 3 cuestiones, básicamente. Usted plantea, y en eso creo que coincidimos todos, y es causa común de cada una de las personas que han participado y están participando en esta comisión de estudio, el hecho de que la actividad física y el deporte tiene que empezar a ser un hábito en el día a día de nuestra vida y debe formar parte de una cultura colectiva como sociedad frente, pues, a ese espacio de esparcimiento, como bien decía, si estudias te dejo ir a jugar al fútbol o a tener esta otra actividad deportiva, cuando debe ser absolutamente complementario. Está demostrado que el mayor rendimiento académico se produce en aquellos que tienen o desarrollan actividades deportivas de cualquier tipo, porque además favorece muchos otros elementos. Hablaba el señor Denis de la autodisciplina, pero otros muchos valores como la socialización, bueno, muchísimos aspectos, sin entrar de lleno, que ya lo hemos abordado de manera más profunda, por supuesto, en todo lo relacionado con el ámbito de la salud, aunque usted lo ha expresado, digamos, de la manera más extrema. Es decir, pues ya no es solamente que uno pueda sentirse mejor o peor, es que puede llegar a ser una de las causas importantes detrás de muchos de los fallecimientos, incluso en personas jóvenes. Ha planteado también un segundo elemento. Te comentaba que la importancia del deporte, y sobre todo en su caso personal, como deportista profesional, le sirvió para entender que el deporte le ayudó a no establecer límites, es decir, el límite lo pone uno mismo. Yo quiero matizar sus palabras porque, planteándolas al conjunto de la población, que nadie entienda, y estoy convencido que usted estará de acuerdo conmigo, y yo he entendido el sentido que usted le ha querido dar, pero no debemos de entender solo el deporte estableciéndonos límites el propio de deportistas extraordinarios como lo fue usted o como pueden ser unos cuantos, sino cada uno dentro de sus propias posibilidades. Porque las limitaciones se las impone mucha gente, el conjunto de la población, a veces los padres a los hijos, con ejemplos como el que poníamos antes, a veces cuando ya eres muy mayor eso ya no es para mí, ese tipo de cuestiones. Y el límite, desgraciadamente, tenemos que entender que nos lo estamos autoimponiendo a la hora de desarrollar aquella actividad física, aquella actividad deportiva, por un lado que nos guste, por otro lado que nos motive y en tercera ocasión, obviamente, adaptada un poco también a las posibilidades, las capacidades desde el punto de vista físico, etcétera. Esos son los límites también que tenemos que romper desde el punto de vista de una persona en su día a día a la hora de desarrollar esta actividad. Y tercero, y sí me gustaría que en su segunda intervención lo desarrollara de una manera más profunda, el papel que está jugando en el ámbito del Observatorio de la Igualdad de la Federación de Fútbol, porque cuando hablábamos al principio de la intervención que la actividad física y el deporte deben formar parte de, digamos, de los hábitos de vida y de una cultura social, puede ser también palanca para impulsar muchísimos elementos de transformación en la sociedad. La igualdad es uno de ellos y, por supuesto, el
qué iniciativas desde el observatorio en el que usted pues, está desarrollando su actividad se están promoviendo para este tema. Muchas gracias. Por el Grupo Popular. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Enríquez, pues es evidente que usted es bueno, pues un caso de éxito en el deporte profesional, en el deporte en general, ¿no? No solamente a nivel profesional, hablando deportivamente, sino bueno, pues a todos los niveles, personales, formativos, etcétera, ¿no? O sea, un claro referente a seguir, bueno, pues como persona dentro del mundo del deporte que ha triunfado en varios ámbitos de la vida, ¿no? Teniendo esa experiencia que usted tiene en ese ámbito, y estando en Canarias, y lo que vamos a tratar y lo que tratamos es, bueno, pues mejorar la vida, la actividad física y el deporte en Canarias dentro de su conjunto más amplio, tenemos que tener en cuenta que en el deporte, por un lado, evidentemente, está esa actividad física de personas que al 80% practican deporte de manera, bueno, pues amateur, no profesional, y otras personas, como usted, que al final se han ido por un deporte federado y ha terminado en una profesión. Bueno, dicho esto, a donde yo quiero llegar mi pregunta concreta es, a día de hoy, bajo su visión, ¿el ser un profesional del deporte en Canarias es complicado? ¿Qué se mejoraría o qué dirías, qué haría falta en Canarias para que una persona que se quiera realmente dedicar al deporte, porque no tenemos centros, no tenemos CAR, no tenemos centros de alto rendimiento, no tenemos infraestructuras realmente necesarias y que sean, bueno, pues útiles para desembocar en esa vía? Tenemos que irnos fuera de Canarias para poder triunfar. A día de hoy, usted sigue viendo, comparando cuando empezó en su momento, hace, pues eres joven, pero hace 20 años, o cuando empezaste en ese ámbito, ¿se ha avanzado algo en Canarias? Si no hemos avanzado, ¿qué tendríamos que hacer para mejorar eso? Punto número 1. Y punto número 2, con respecto a la igualdad. Es el mismo caso que estoy diciendo ahora. Aparte de ello, tú, Daís, como mujer, tuviste bueno, más dificultades a la hora de poder triunfar en el deporte. ¿Se ha mejorado algo durante estos últimos años en dar las mismas oportunidades al deporte masculino que al femenino? ¿Qué se mejoraría en ese ámbito? ¿Qué acciones tendríamos que poner en marcha al respecto de las que tú ahora mismo, y perdona que te tutee, o usted, en este caso, debería o ha visto o está viendo en su desarrollo en el Observatorio de la Igualdad, que podrían ponerse también en Canarias bajo un observatorio o bajo un consejo o bajo algún órgano para poderlo hacer realidad, para llegar realmente a esa igualdad en el deporte y esa igualdad de oportunidades como realmente queremos todos, y que para eso estamos en esta comisión, para buscar esas soluciones y tener, bueno, pues un deporte igual, justo para todos y con todas las salidas, no solamente a nivel profesional, sino, como bien usted ha dicho al principio, también como salud, que también es lo importante, ese binomio salud tan importante en Canarias, y económico, que también lo es. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista. Gracias, presidenta. Señora Enríquez, muchísimas gracias por su intervención, por estar aquí acompañándonos, y le tengo que decir que me ha alegrado enormemente su intervención, una parte, sobre todo en concreto, porque ya aquí yo creo que algunos ya me han escuchado hablar de este tema, que es algo que yo creo que forma parte de la raíz del problema, pero también de la solución, que es el modelo educativo que tenemos en Canarias y que tenemos en España en general. La frase que ha dicho estudios y deporte de la mano, creo que nos lo tendríamos que grabar a fuego todos, las familias, pero también las administraciones públicas. Los que sufrimos esta circunstancia, el tener que estar pidiendo favores en los centros educativos por tener deportistas que tienen que salir a competir, que cada 15 días tienen que viajar, que tienen semanas enteras de campeonatos y que después tienen que recuperar todas esas clases, no ayuda a fomentar el deporte, porque al final se percibe que el niño o la niña que practica deporte es un problema. Y hasta que eso no seamos capaces de solucionarlo, vamos a seguir arrastrándolo, y los padres y las madres van a seguir percibiendo, salvo los que
están convencidos de que aporta más ese sacrificio de practicar deporte respecto a los estudios, vamos a seguir con este mismo problema y lo van a seguir viendo como un problema. Y efectivamente la frase de no, o estudios o deporte, eso tristemente yo por lo menos estoy bastante harta de escucharlo, ¿no? Y incluso cuestionar a esos chicos y chicas que practican deporte, que cómo es posible que prefieran sacrificar horas de estudio para practicar del deporte. Con lo cual, yo creo que esa tiene que ser una de las primeras bases y algo que las administraciones tenemos que resolver, como digo, no solo en Canarias, en toda España. Nuestro modelo educativo, donde hay que poner al alumno, a la alumna deportista como un ejemplo. Deportistas como usted. Esta tarde vamos a tener también a otros 2 deportistas y técnicos también de alto nivel. Deberían ser un ejemplo para todos nuestros niños y nuestras niñas. Y después, evidentemente, cada uno conforme a sus capacidades y a lo que corresponda. No pretendemos que todo el mundo sea deportista de alto rendimiento, eso creo que lo tenemos claro. Pero tienen que ser un ejemplo, no tienen que ser la excepción. Y a día de hoy eso no es posible. Y por ahí es donde me gustaría preguntarle. Además, usted estuvo en un centro de alto rendimiento, con lo cual sabe perfectamente cómo es compaginar estudios y deporte, en este caso a un máximo nivel, con lo cual es posible. Por lo tanto, la primera pregunta obvia es, bueno, pues esas políticas que se han desarrollado en Canarias a lo largo de los años, si las ve suficientes, no las ve suficientes, y en qué manera, qué es lo que deberíamos cambiar para que las cosas mejoren. Y la última cuestión, y ya termino, Presidenta. El censo, el decreto de deportistas de alto rendimiento y deportistas de alto nivel autóctono. Seguimos sin tenerlo después de 4 años. Confiamos en que antes que termine la legislatura está, pero me gustaría saber su opinión sobre ese decreto, porque creo que es un documento que podría por lo menos solucionar esas circunstancias de esos deportistas, tanto a nivel educativo como a nivel laboral ya, no tengan que estar pidiendo favores y dependiendo de la buena voluntad o de sus jefes, en el caso laboral, o de sus centros educativos, a la hora de poder practicar deporte con total libertad y saber que lo que sacrifican de sus estudios al final va a verse compensado y recompensado ese sacrificio que han hecho a lo largo de su vida de sacrificar horas de ocio, horas a veces de estudio para conseguir una meta mucho mejor como es la del deporte. Le agradezco enormemente el que haya estado, me ha encantado su intervención, señora Enríquez, se lo agradezco y bueno, si puede contestarme, pues encantada. Gracias. Muchas gracias. ¿Por el Grupo Socialista? Gracias, Presidenta. Buenos días, señorías, y bienvenidos a los 2 comparecientes del día de hoy. En este caso, pues me dirijo a doña Thais Enríquez. La verdad es que es un placer y un lujo tenerla aquí hoy, porque en una misma frase, mujer, joven, deportista y canaria, yo creo que hace que esta comisión de hoy se vista de gala y permítame que así lo traslade. Señorías, como bien acaba de plantearnos una vez más y reconocer la importancia de la práctica deportiva, en el caso que ella nos acaba de manifestar, pues por el tema de la salud, por combatir el sedentarismo, para luchar contra todas esas enfermedades, pero también para prevenir otras. Por lo tanto, la necesidad de la práctica deportiva tiene que estar en nuestro día a día y, desde luego, en ocasiones hemos centrado el tema de la importancia de mejorar el deporte y nos centramos en aquellas personas que lo practican y a veces olvidamos que casi la mitad de la población no practica deporte. Por eso, el enfoque que ella ha planteado aquí hoy me parece muy oportuno, muy necesario y yo creo que debe ser también una línea que en esta comisión se tiene que plantear como prioridad, dirigir las acciones, dirigir las medidas a combatir el sedentarismo, porque, como ella nos acaba de trasladar y hemos escuchado en otras ocasiones, es un cauce para contraer enfermedades físicas, mentales y, por lo tanto, tenemos que poner todo lo que esté en nuestra mano para prevenir, para combatir
y para que ese sedentarismo pues, se vaya reduciendo cada día más. Desde el ámbito, desde la infancia, como ella nos acaba de plantear hoy, un pequeño ejemplo, pero que al final, es verdad, forma parte del día a día en nuestras familias y en nuestros hogares. Los niños y niñas tienen que decidir entre si hacen las tareas educativas, escolares, que desde luego que son fundamentales, o si practican deporte. Yo creo que hay que educar a esas familias, a esos padres y a esas madres, para que ese chantaje pues, vaya reduciéndose cada día más, y desde luego la educación es importante, pero el deporte también, y es un elemento que me parece muy importante que ella nos haya trasladado aquí hoy. A mí me gustaría, teniendo la oportunidad de contar con su presencia aquí hoy, también hablar, lógicamente, de igualdad en el deporte. La verdad es que hemos avanzado, se han ido reduciendo las brechas de género en general y también de manera particular en el deporte, pero aún nos quedan muchas que combatir. Todavía las desigualdades entre hombres y mujeres en el deporte son demasiado grandes, y yo diría incluso que se ensancha en determinados deportes, como es en el caso del fútbol, uno en el que usted pues tiene también el honor de participar en esa capacidad de valorar esa igualdad en el fútbol, porque creo que en estos momentos pues todavía sigue habiendo discriminación en el fútbol, en general en el deporte, pero en el fútbol también en particular, entre el fútbol femenino, el fútbol masculino, a nivel de la información y la comunicación que se le da a uno y a otro, a nivel de los salarios que perciben. En definitiva, creo que se ponga el punto de vista y el foco en combatir esas desigualdades en materia deportiva, yo creo que es importante, y por tanto nos gustaría, usted como deportista, como mujer, joven además, nos gustaría que nos trasladara qué dificultades, qué obstáculos se ha encontrado en el camino, qué le diría a los niños, a las niñas y los jóvenes canarios para animarles a seguir adelante, a perseguir sus sueños y a practicar deporte, porque tenemos que intentar llegar a ellos y a ellas para que la población canaria, pues desde la base, desde las edades más tempranas, vaya avanzando hacia esa práctica deportiva que usted nos ha trasladado aquí hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Teis, tiene una cierre de exposición por 10 minutos para contestar a los grupos parlamentarios. Bueno, yo hablo bastante alto. Voy a intentar, a ver si no me dejo nada. Vale, en cuanto a estudios o deporte, de verdad que cuando era pequeña y estaba en el instituto y me enfrenté con la primera profesora que no me quiso cambiar, no solamente no me quiso cambiar un examen, sino que me dijo que iba directamente a recuperación y ni siquiera me daba la oportunidad de hacer el examen porque iba a ir a un campeonato de Europa y no iba a estar ese día. Yo algún día me imaginé estando en el Parlamento pudiendo exponer esa injusticia, sobre todo después de conseguir lo que sabía que conseguiría con mi cabezonería. Hay que mentalizar. O sea, es importante la mentalidad, es importante cambiar la mentalidad arcaica en la que vivimos, no solamente aquí en Canarias, sino en toda España. O sea, tenemos que copiar siempre lo mejor, eso es lo que me ha enseñado el deporte, ¿no? O sea, nosotros copiábamos a las rusas para intentar acercarnos a ellas, pues vamos a copiar la mentalidad americana, que eso es algo que tienen impresionante, o sea, y vamos a ir, sí, de la mano, estudios y deporte, que no haya ni un profesor más, eso tiene que empezar. Yo digo que se conciencia y que se empiece por la base, pero la actividad física tiene que estar también en adultos, porque disminuyen las cardiopatías, disminuyen las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, o sea, disminuye mucho la probabilidad, o sea, es algo, es una realidad y no es la intensidad, es la regularidad, o sea, 1 hora al día de caminata cambia la vida de las personas, pero cada día. Pues lo que decía, es importante concienciar porque
como deportista te enfrentas a, obviamente, a un nivel de agotamiento muy complicado, pero yo entendí que hubieran abandonos escolares de gente que compartía conmigo en el centro de alto rendimiento, pues estancias en otros deportes, porque es muy duro, tienes que ser muy perseverante y tienes que tener muy claro que quieres estudiar, tienes que estar motivado, porque si no te desmotiva absolutamente. O sea, la regulación... a ver, lo que dicen de... O sea, yo en Canarias tenemos que formar mucho, pero a los profesionales, a las instituciones y a todos. O sea, yo sabía que tenía el derecho a entrar en educación física, aún examinándome en septiembre, porque hay un 3%, que hay un real decreto, que dice que los deportistas de élite pues tienen que entrar. Pues yo tuve que esperar 2 meses para que la administración me autorizara a entrar en INEF, porque había hecho la selectividad en septiembre y desconocían ese 3%. Entonces, sí, estamos en Canarias, estamos un poquito, no sé, hay desconocimiento, no hay formación. O sea, por eso hay que formar, sí, por eso digo también formar a los profesores, que no haya ninguno más que te haga elegir, porque el deporte, o sea, sirve de ejemplo para entender que sí, lo que hablaban de los límites que me preguntaron antes, ¿por qué digo que los límites, que rompes con todos los límites? Porque el deporte te ayuda a entender que si tú entrenas, puedes mejorar, y cuando te ves que mejoras, te aumenta tu autoestima, aumenta tu seguridad y aumenta tus metas, ¿sabes? Ya crees que son posibles cosas que la mayor parte de la sociedad ve absolutamente imposibles. Por eso yo siempre digo lo imposible, solo tarda un poquito más en llegar, pero tienes que tener claro de que si nadie lo ha conseguido nunca, o sea, si alguien lo ha hecho alguna vez, tú también puedes. Y si nadie lo ha hecho nunca, ¿por qué no vas a ser tú la primera persona en lograrlo? Esa es la mentalidad que hay que inculcarle a los niños. Y esa es la mentalidad que también deben recibir los mayores, que yo sé que es muy difícil cambiar, o sea, tus creencias y percepciones cuando has vivido toda la vida pensando en que el límite estaba aquí. Y el límite está más allá del techo. Así, el tema también de cómo se puede motivar a los niños. Yo creo que al principio, lo hablaba con mi amiga, al principio creo que es importante que vayan de la mano. O sea, que los niños, mis padres me decían, Tai, estudia y haces deporte, elige el que quieras, pero vas a hacer deporte. Porque el deporte te va a enseñar los valores en la vida que te van a dar herramientas para asumirla, pues con ganas, con motivación, para saber lo que quieres, para aprender el trabajo en equipo, para la humildad de que nunca sabes suficiente, la responsabilidad individual que cuesta tanto, la disciplina, la puntualidad, todo. Ellos sabían que estando en una dinámica de equipo, eso me iba a aportar un valor que iba a ser absolutamente incalculable. Y tenían esa concepción, entonces hay que introducirla. Mira, en los colegios, desde la federación, o sea, yo leí el informe que se había bajado un 155% las licencias federativas. El fútbol ha tenido un crecimiento exponencial y lo único que hizo fue frenar el crecimiento, pero siguió teniéndolo y ahora va cuesta abajo y sin frenos de todas las licencias que se están obteniendo. Obviamente lo tiene más fácil porque es el deporte rey, pero lo que tenemos que hacer es introducir el deporte, o sea, que, mira, por ejemplo, la sincronizada, la seleccionadora nacional Ana Tarrés no se conocía en Barcelona. ¿Y qué hacía? Ir a los colegios, ella, a captar niñas. Y gracias a esa captación de niñas consiguió que luego medallas olímpicas, porque eran niñas que desconocían que existía la sincronizada. Yo me la topé por casualidad. Tenemos que meter el deporte y dar opciones para que puedan probar, para que sepan que existe, para que valoren y si les gusta bien y si no, que sigan practicando actividad física y creen unos hábitos saludables que les permitan pues tener herramientas en la vida para saber cómo gestionar bueno, los casos los casos más complicados que te puedas encontrar, porque yo sé que, bueno, en el despacho cuando estaba haciendo las prácticas de derecho, la gente se ahoga en un vaso de agua, no sabe relativizar, no sabe mantener la calma. O sea, es que el deporte enseña mucho más de lo que se puede imaginar, y si no lo experimentas, no lo puedes entender. Por ejemplo, en los casos hablaban antes de violencia del fútbol, hay que tener en cuenta de que el fútbol llega a todos los sectores sociales
y a sectores sociales de menos educación, de menos cultura. ¿Y cómo se arreglaría si esa gente hubiera hecho deporte, si esa gente tuviera la capacidad de respetar, pues... Ah, sí, vale. Sí, lo podría quitar. Bueno, la educación, yo creo que no me hace falta. Bueno, la educación, obviamente eso, la cultura, la educación lo va a ir arreglando, pero ya se están tomando medidas desde la Federación para sancionar a padres que tienen conductas inapropiadas, o sea, se les impide entrar en el campo, pero eso tiene que venir, las territoriales tienen que trasladarlo a los clubes y los clubes tomar medidas, ¿sabes? Y ser ejemplares, para que si un padre el arma, no puedes entrar más, o a lo mejor no entras en los siguientes partidos. También están teniendo consecuencias los niños. Es que me da mucha pena, de verdad, que haya muchos padres que arruinen la carrera deportiva de los hijos. Yo siempre digo que tuve súper suerte de que mis padres tuvieran conciencia del deporte profesional y dijeran, ahí te las apañas, ¿sabes? Que vinieran a verme competir, pero que no se les ocurriera darme, dar directrices a los entrenadores, por favor. Es que, de verdad, creo que todo empieza por fomentar la cultura y por eso, y por la base de ahora, o sea, el futuro será el presente más tarde y conseguiremos de raíz, pues, paliar todos los efectos. Bueno, el tema de, por ejemplo, quiero pronunciarme sobre el tema de Qatar, ¿no? Porque me sorprendió cuando Luis dio las explicaciones que pensé, esto lo tienes que decir con un altavoz. O sea, no podemos pretender siempre que todo el mundo deje el legado en nosotros. Nosotros podemos también mejorar el mundo. Desde la Federación Española, haciendo la Supercopa en Qatar, ¿qué se ha conseguido? Pues, entre otras cosas, que la mujer entre a los estadios en igualdad, que eso allí era impensable. Y, entre otras cosas, que se haya creado una competición nacional femenina por primera vez en la historia en Arabia Saudí. Eso nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque lo bueno es reventar todas las cosas positivas que se hacen y simplemente criticar. Tenemos que tener una mirada más abierta y entender que nosotros también podemos sumar. Y se está sumando impresionantemente. El fútbol femenino ha tenido un avance, bueno, desde 2018 que entró Luis, hay una absoluta conciencia de que había que potenciarlo. Se ha creado por primera vez la primera liga femenina profesional, que eso es impresionante. Ya hay contratos de por medio, ya hay árbitros ya regulados, o sea, todo. Hay el primer departamento específico de fútbol femenino, antes iba tirando del masculino, que cuenta con una directora y con 6 personas a su cargo, donde se dispone de recursos económicos, de recursos materiales y humanos específicos para el fútbol femenino. La equipación específica que antes se daba, la que tenían los chicos. Antes había 2 categorías, bueno, pocas categorías y un salto muy grande entre ellas. Ahora hay un montón de categorías, o sea, está todo sectorizado y más adecuado para que todo el mundo tenga la oportunidad y para que la competición sea más competitiva. No sé qué más, bueno, y en igualdad, en el Observatorio de la Igualdad es un departamento de nueva creación con el objetivo de promover la igualdad en todos los ámbitos del fútbol y que se erradique lo antes posible todo, pero hay que, o sea, se está evaluando la situación global y bueno, y desde la Federación se han tomado un montón de medidas como lo que estamos diciendo. También tengo que decir que hay un programa impresionante que digo, esto lo tendrían que potenciar, que se ha hecho desde la UEFA con el patrocinio de Disney para las niñas. Y es una asignatura extraescolar a través de las territoriales que lo que hace es que las películas de Disney imitan secuencias, no sé, Los Invencibles, no sé qué, van imitando secuencias donde hacen actividades físicas y luego las imitan para que las niñas, ¿sabes?, también con el componente imaginativo practiquen, o sea, no con el objetivo de que hagan fútbol, con el objetivo de que comiencen la actividad física, comiencen a desarrollar sus habilidades de coordinación, y luego la que quiera, pues, si de repente tiene habilidades con el balón, pues hacerlo, bueno, ¿sabes? O sea, creo que es introducir eso, el deporte. Desde el Observatorio de la Igualdad se ha creado una extraescolar, Jugamos Todos se llama, que es para niños entre 4 y 12 años y está sectorizado. Y es el balón como nexo de unión, pero donde todos
tienen la misma oportunidad, donde no se valora el talento, donde los equipos son mixtos, donde se hacen actividades de todo tipo y se fomenta la no discriminación, el respeto, el trabajo en equipo. Y es eso, no con el objetivo de formar futbolistas, porque no va de fútbol, va de actividad física en el colegio. Y ya hay un montón de consejerías a nivel nacional que la han implementado. Y no sé qué si se me olvida algo, el ser profesional en Canarias sí es complicado, vivimos un poco lejos, a pesar de que tenemos todo para desarrollarnos como deportistas, o sea, el Metropol, que fue donde yo entrené, bueno, tenía unas instalaciones impresionantes, estamos lejos, hay falta de conciencia, lo que digo. Allí está la Blume, está no sé qué, bueno, hay centros más preparados donde el deportista está protegido y donde pueden cambiar las cosas con más facilidad, donde los niños están más motivados, sus padres están tranquilos porque saben que no van a tener problemas, y aquí, es verdad, sigue habiendo problemas, y ser deportista es como una lacra, o sea, es que lo digo así, eres como el problema porque es una molestia cambiar el examen, te tengo que hacer un examen diferente y lo tengo que hacer en mi casa solamente para ti, ¿vale? Y eso sigue sucediendo. O sea, me pasó en educación física, en la universidad, o sea, hacer derecho fue más fácil que hacer educación física, que no es que yo no pedía ventaja, simplemente no tener que presentarme a septiembre directamente porque no podía ir a clase. O sea, no podía hacer ni los exámenes, no me daban ni la oportunidad. O sea, hay cosas que tienen que cambiar y nosotros podemos ser precursores sabiendo toda la información de la que disponen. Y no sé si me olvida algo, si no, lo aclaro luego. Yo había hecho un escrito, mira, muchos padres me preguntan si merece la pena el esfuerzo, muchas niñas me preguntan si merece la pena el esfuerzo, si lo volvería a hacer de no haber conseguido lo mismo. Y yo hice una vez un escrito, si quieren, serán 2 minutos. Aquí en mi orden. En mi orden de sincro. Pero ya me entiendo, ¿eh? Y yo hice una vez esto y lo publiqué. Y digo, volvería a pasar por cada una de las lágrimas, decepciones, momentos al límite y nudos en el estómago que he vivido como deportista. Volvería a forzarme minuto a minuto, día tras día y año tras año, aun con la incertidumbre de no saber si lo conseguiría. Y aún no consiguiéndolo, volvería a invertir las más de 20.000 horas en mi pasión, perdiéndome por el camino cumpleaños, viajes de fin de curso, fiestas, puentes, vacaciones. Volvería a no saber en qué día vivo porque cualquiera era perfecto para entrenar, mejorar y superarme. Volvería y no cambiaría absolutamente nada de lo que he vivido en mi etapa como deportista de alto nivel, ni siquiera la lesión de espalda, mis 2 hernias lumbares, los años de dolor continuo y a momentos desesperantes e insoportables. Ni siquiera eso lo cambiaría porque me enseñó a ser paciente, a entender mi vulnerabilidad, a respetarme y a aprender a dominar la impulsividad de mi mente cuando se negaba a parar para cuidar de mi cuerpo y saberlo esperar. El dolor me ha enseñado a valorar que la salud es el mayor lujo al que puedes aspirar. Amo todas mis cicatrices porque ellas me recuerdan la valentía que tuve entonces y que ahora me impulsa a afrontar cualquier realidad. Tras todo lo vivido, sé que no hay un muro que no pueda derribar, ni valla que no pueda saltar, que si quieres de verdad, encuentras la manera, aunque te cuesten infinitos tropiezos y a veces parezca que la corriente te frena más de lo que puedes avanzar. Nunca me voy a conformar y nunca dejaré de aprender, superarme y también disfrutar. Gracias al deporte que me ha dado tanto y que me enseñó a arriesgarme sin miedo a fallar. Gracias por darme las alas para volar. Porque sé que aunque a veces se me haga cuesta arriba, con todo aprendido, ya nada me puede parar. El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Como dijo Mandela, tenemos a nuestro alcance una herramienta poderosa de transformación social. Es creador de sueños, alegrías, aprendizaje, celebración, retos de vida, capaz de cambiar estado de ánimo de las personas, de contagiar de ilusión, capaz de emocionar, de motivar, de hacerte luchar, porque te enseña a perder, pero también a disfrutar de lo que significa ganar. Te enseña que el respeto, el compañerismo y el compromiso son valores que no se pueden comprar y por los que vale la pena trabajar. Te enseña el valor del equipo y de la entrega incondicional. En definitiva, el deporte es el mejor maestro de vida, te proporciona hábitos, valores y aprendizajes que te impulsarán para que nunca dejes de soñar, demostrándote una y otra vez que con pasión, perseverancia y sacrificio, lo imposible solo tarda un poquito más en llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Thaís. La verdad que con esta carta yo creo que vamos a salir todos de aquí de este Parlamento y nos vamos a poner la ropa deportiva. Pues muchas gracias por sus aportaciones.
Y sin más, damos la bienvenida al segundo compareciente. José Gregorio Hernández Herrera, cofundador, administrador y gerente del Grupo Solventia. Igual que su antecesora, tiene un tiempo de 10 minutos, en primer lugar, para su exposición. Buenos días, señorías. Muchísimas gracias por invitarme a formar parte de esta comisión tan importante para nuestro sector. Voy a comenzar mi intervención enumerando los aspectos que considero prioritarios implementar en el corto y medio plazo desde el ámbito público en esta industria de la actividad física y el deporte. Son 7 objetivos que los voy a abordar luego en profundidad. Primero, fomentar la transversalidad en la aportación de recursos públicos, desde sanidad, turismo, educación, etc. Segundo, reforzar las estructuras de gobierno de la actividad física y el deporte. El tercero, regular las profesiones de la actividad física y el deporte. El cuarto, la importancia del Observatorio Canario de la actividad física y el deporte. El quinto, integrar la actividad física y el deporte en el sistema sanitario y sociosanitario. El sexto, las licitaciones de servicios, las concesiones, en resumen, la colaboración público-privada. Y el séptimo, aplicar un IGI correcto, tipo reducido 3% o 0, porque el actual es incorrecto, más adelante lo argumentaré. Ahora me gustaría que viéramos un vídeo de 1 minuto solo de duración. Yo, presidenta, mi exposición son 12 minutos, luego intentaré recortar en la segunda parte. El vídeo que acabamos de ver es un ejemplo de lo que denominamos deporte para todos y todas, desde bebés hasta personas mayores. En Canarias el 47% de la población realiza actividad física de forma regular. Hablamos de 1 millón de personas, de las cuales solo un 25% lo hace bajo el paraguas del deporte federado. Por tanto, 700.000 canarios y canarias realizan actividad física no para competir, sino con otros objetivos, la salud física y mental, socializar, actividades en edad escolar, etc. ¿Por qué no se visualiza como se debiera el deporte para todos y todas? Es obvio, no salen los medios de comunicación. Y de forma natural y sin mala intención, hablamos de deporte y se piensa en el deporte federado. Es más, yo creo que se piensa solo en el deporte de élite. Hoy no voy a profundizar en deporte federado y mucho menos en deporte de alto rendimiento. Me centraré en deporte para todos y todas, que para eso he venido. Ahí tenemos el 75% de los practicantes. No me entiendan mal, no critico el deporte federado y de élite, al contrario, cuanto más actividad física y deporte se realiza la población, mucho mejor. Los ídolos deportivos, como tal, fomentan la práctica de algún modo. Simplemente son expresiones de deporte diferentes, con diferentes estructuras, diferentes necesidades. La Ley 1/2019, que me referiré en mi exposición, lo contempla de forma excelente. Está muy bien definido cada categoría. Ahora bien, el deporte profesional, destinado a los espectadores deportivos, y no a los practicantes deportivos, merece un capítulo aparte, ya que opino que los recursos destinados a dicha industria del espectáculo pueden estar justificados, por ejemplo, en promoción turística del destino a Canarias, pero en ningún caso deberían menoscabar los recursos destinados al deporte federado de base o al deporte para todos y todas. El artículo 1.2 de la Ley 1/19 excluye el deporte profesional y siguen saliendo recursos públicos de los órganos de gobierno de deporte para ese deporte. Por otra parte, la actividad física y el deporte en todas sus expresiones debería fomentarse de otras administraciones.
sanidad, educación, mayores, ya existen algunas iniciativas, como la excelente labor de Promotur en algunos eventos deportivos, pero otras áreas como sanidad carece de programas relevantes que fomenten la actividad física. Sanidad está muy centrada en curar y lo está menos en prevenir. Obviamente es una visión con altura de miras. El artículo 7.2 de la Ley 1/19 habla de salud preventiva, coordinación entre deporte y sanidad. Ya ustedes lo han regulado, ahora toca desarrollarlo. Visto el primero de los objetivos, la transversalidad de los recursos públicos, enlazamos con el segundo, las estructuras de gobierno de la actividad física y del deporte. Señorías, yo soy muy optimista, hemos mejorado muchísimo. Hace ya 20 años que ACAGEDE organizó el primer Congreso de Gestión Deportiva. 20 años han pasado ya. La Facultad de Ciencias de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte acaba de cumplir 30 años. En el camino se ha aumentado la oferta de deporte para todos y todas, se ha incrementado la práctica deportiva en colectivos con necesidades especiales, han mejorado las instalaciones deportivas tanto en número como en calidad. Canarias está en un lugar totalmente diferente hace 20 años en el sector. Sin embargo, quedan otras asignaturas pendientes como el deporte en edad escolar, claramente insuficiente. Mi colega Guillermo Suárez Lamí, en el pasado 7º Congreso de ACAGEDE, dijo una frase que la voy a copiar: Canarias está enferma. Canarias está enferma. No es el motivo principal de mi exposición, no debo profundizar más en ello, pero sí quiero decir que la educación física, la educación en primaria, secundaria, bachiller y universidad está en la UCI. Y yo creo que un poco a colación de la exposición de TAI, pues ha quedado claro. Muchos municipios y cabildos han incorporado gestores deportivos a sus equipos. Han aumentado el presupuesto en área de actividad física y deporte, siendo auténticos ejemplos de fomento de la práctica deportiva. Se han creado muchas empresas, se ha generado mucho empleo, hasta el punto de ser un motor económico en Canarias. Señorías, conocen los datos, no los voy a repetir. El Gobierno, con el consenso de todos los grupos políticos, aprobó la Ley 1/19 de la actividad física y el deporte. Toca desarrollar dicha ley y después de 4 años parece necesario cambiar la estructura organizativa del Gobierno en materia deportiva. ¿Cómo? ¿Cómo? Para eso está su señoría. Para decidir cómo. Yo en mi empresa nosotros en mi empresa, en mi equipo, organizamos los organigramas para buscar la máxima eficiencia y eficacia en la prestación del servicio, pero en el Gobierno de Canarias son ustedes quienes deben hacer el dibujo organizativo. Personalmente comparto la propuesta de muchos profesionales y políticos que vienen citando últimamente. Yo he visto todas las comisiones, todas las intervenciones en esta comisión. Yo comparto la propuesta de crear una viceconsejería. En los últimos años, además, se ha duplicado el presupuesto de la Dirección General. Creo que es un dato muy positivo y creo que hay intenciones de seguir aumentándolo. Enhorabuena por ello. Ahora toca seguir creciendo no en presupuesto, sino en capacidad organizativa y ejecutiva. Para ello entiendo que es necesario que la Dirección General de Deportes, no creo que haya que tener 2 o 3 direcciones generales, sino una única Dirección General de Deportes, que tenga secciones profesionalizadas, claramente definidas y dirigidas por especialistas en gestión deportiva. Tal como marca la ley, hace falta una sección de deportes y juegos autóctonos y tradicionales, que también están protegidos por esta ley. Hace falta una sección de deporte federado y alto rendimiento, que es que nadie va a pensar en los deportistas de alto rendimiento si no es la Dirección General de Deporte. Los municipios y los cabildos están principalmente en el deporte para todos. La Escuela Canaria del Deporte, una sección exclusiva, muy importante. La ley otorga la formación no reglada a la Escuela Canaria del Deporte. El Observatorio Canario del Deporte, que desarrollamos más adelante, y el área de deporte y sanidad. Bien, el tercero de los objetivos es desarrollar, como establece la ley, el ejercicio profesional en el ámbito de la actividad física. El Colegio Profesional está haciendo un excelente trabajo. Esperamos que con la ayuda del Poder Legislativo, la patronal, los sindicatos, etcétera, se logre pronto la publicación y puesta en marcha de dicha ley. Me gustaría hacer una aclaración conceptual, que es importante. Si estudias medicina, eres médico. Si estudias arquitectura, eres arquitecto. Si estudias Derecho, eres abogado. Y si estudias Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, eres educador físico-deportivo. Pero es que hay educadores físico-deportivos, especialistas en docencia, especialistas en gestión deportiva, especialistas en turismo, especialistas en alto rendimiento. Y bajo este elenco existe una enorme cantidad de profesionales que dedican su jornada laboral, pues gente con formación de FP, de magisterio, monitores de yoga, monitores de gimnasia rítmica. O sea, todo ese, cuando se habla de intrusismo, yo digo, no hablemos de intrusismo, regulemos, hagamos una ley, luego sancionemos, pero es que todos es una realidad, todos estamos en el sector de la actividad física y hay muchas profesiones en diferentes niveles. La cuarta prioridad
es el Observatorio Canario de la Actividad Física. ¿Conocen ustedes, señorías, el Plan para la Reactivación Económica Social de Canarias? Ese documento. Ese documento tiene 7 prioridades estratégicas y 161 instrumentos de planificación. La actividad física, el deporte no está en ninguna. En ninguna. Nosotros en febrero del año 2021 analizamos, desde Más Deporte Canarias, analizamos en profundidad, muchos profesionales de todos los sectores hicimos este trabajo, ese documento, y presentamos un documento, un octavo estratégico de 111 acciones que creo que deben formar parte de esta comisión. Ese documento que se puede enviar debe formar parte de esta comisión porque está representados todos los sectores, federaciones, empresas, gestores públicos, gestores privados. En mi opinión, esto no hubiera ocurrido si hubiera un observatorio canario del deporte potente, científico y profesionalizado. No hubieran dejado fuera la actividad física y el deporte del plan estratégico de reactivación. Si hubiera un Consejo Canario del Deporte operativo, que también está regulado en la ley, creo que tampoco hubiera pasado ese gran desliz, ¿no? La ley otorga al Gobierno de Canarias la coordinación de las entidades públicas con competencia en materia de deporte y esta coordinación se hace, entre otras acciones, desde el observatorio. Miren, el Censo de Instalaciones Deportivas es del año 2005, el último. No hay planes actualizados de nada, ni de infraestructuras deportivas, ni de programas deportivos, ni de deporte en edad escolar. Es el Gobierno de Canarias quien debe liderar este asunto. ¿Saben cuántos recursos públicos se malgastan por no seguir un plan? Se producen duplicidades en las inversiones, se dejan de construir espacios que sí son necesarios, no se optimizan los recursos públicos. No es cuestión de más dinero, es cuestión de optimizar los recursos que ya tenemos, porque cada uno gestiona con su mejor intención, pero sin coordinación interadministrativa. Señorías, Canarias cuenta con consultores en gestión deportiva públicos y privados de relevancia nacional. No deben irse lejos para desarrollar un observatorio canario del deporte, que planifique y publique constantemente, obviamente de la mano de las universidades. Destinar recursos al planeamiento serán los euros mejor invertidos en la legislatura. El siguiente objetivo es conectar el sistema. Es un verdadero reto social, nuestra profesión es muy joven al lado de sanidad, es conectar el sistema deportivo municipal con la atención primaria, decía. A ver, 50 millones de euros al mes en gasto sanitario y más los presupuestos de sanidad, yo entiendo que eso llegará un momento que será insostenible, entiendo. Gasto farmacéutico, será insostenible. Hay que prevenir, lo más importante, mejorar la calidad de vida de la población. Lo difícil es cómo hacer esto. Esto es muy difícil, hemos hablado de receta, pero ¿cómo hacer esto? Yo puedo decir cómo lo haría yo. Yo dotaría de atención primaria de educadores físicos deportivos especialistas en salud y en gestión deportiva, que conozcan el sistema deportivo municipal a la perfección. El sistema deportivo municipal está compuesto de oferta pública y oferta privada. Empresas de servicios, gimnasios, clubes, más instalaciones públicas. Todo es el sistema deportivo. Y que deriven a los usuarios a realizar el ejercicio físico, la actividad o el deporte adecuado. ¿Saben qué ocurre hoy en día? Hoy en día ocurre que el médico prescribe natación, pero resulta que la piscina de mi pueblo no existe, o está cerrada. Y si existe, no hay plazas libres. Hay que coordinar a todos los agentes implicados, y la figura del educador físico es clave, será mejor para todos. Mi siguiente, que creo que es la penúltimo objetivo, son las licitaciones y las concesiones administrativas. Miren, licitar una instalación deportiva o un servicio de actividad física para la población mediante una prestación de servicios no es privatizar. Se trata de un servicio público a precio público, en la mayoría de los casos destinado a que la actividad física llegue a personas que no pueden acceder al deporte por otros medios. Son numerosos los ejemplos de gestión pública directa de calidad, pero también de gestión indirecta. La gestión indirecta ha permitido en muchos casos profesionalizar, mejorar el servicio, las instalaciones, adaptarse a los nuevos tiempos. Dicho esto, me gustaría explicar a sus señorías que no es lo mismo licitar una gestión deportiva o una instalación deportiva que un servicio de vigilancia o limpieza. No hagan subastas, o sea, exijan proyectos técnicos en las licitaciones. Por otro lado, tenemos las grandes concesiones administrativas de complejos deportivos. En Canarias hay muchas, están gestionadas bajo el modelo de concesión. La pandemia la cerró, ustedes saben, a todos nos cerró y luego en enero del 2021 hubieron 5 semanas otra vez de cierre. Saben que hay un decreto que de alguna manera reguló los desequilibrios económicos financieros. ¿Conocen ustedes alguna administración que haya dado un paso adelante y haya restablecido los equilibrios económicos financieros? Yo afortunadamente conozco alguna, pero la realidad es que la mayoría no. Están los tribunales llenos de recursos y llenos de denuncias, y creo que eso no es colaboración público-privada. Tenemos que dar un paso adelante desde las administraciones, porque esto realmente fue una pandemia sobrevenida y los equilibrios económicos financieros se vieron muy afectados. Los costes de energía, es la gráfica que ven ahí, han subido un 200% en los últimos años. Y por último, voy a hablar del IJIC. ¿Por qué el sector cultural ha conseguido que se les rebaje el IJIC y el deportivo no? Muy fácil.
El deporte es considerado como una actividad de lujo que practican las clases pudientes. Esta idea generalizada se basa en el poco conocimiento de los innumerables estudios existentes y en la falta de observación de la realidad. El legislador ya lo captó correctamente, pero el Ejecutivo no se ha percatado de que efectivamente el deporte y la actividad física es un elemento que promueve la igualdad, la salud y la calidad de vida. Por justicia social se debe aplicar un IGI reducido del tipo 3% o tipo 0 a la mayoría de las actividades físico-deportivas. Y termino como comencé, y ahí lo tienen, para que el relator, el señor relator, tenga todo documentado en cuanto a las conclusiones de mi exposición, pues los 7 objetivos, que no los voy a repetir, que son los mismos que cité en mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Damos paso a las exposiciones de los grupos por el Agrupación Socialista Gomera. Gracias, Presidenta. Buenos días, señoría. En primer lugar, pedir disculpas por mi incorporación tardía a la comisión, pero es lo que tiene vivir en La Gomera, que hemos cogido un accidente y no he podido llegar a tiempo. Sí que estaba viendo en streaming a la compareciente. La verdad que ha sido un placer contar con la presencia de usted hoy, pero voy a poder nada más solo intervenir en la segunda, aunque he podido también escuchar el final de su intervención. Agradecerles a ambos su comparecencia hoy aquí por parte de la formación política a la que represento, que en este caso es Agrupación Socialista Gomera. Y la verdad que ha sido una exposición bastante amplia, son 7 puntos intentándolos reducir y simplificar e intentar mandar el mensaje más claro, porque evidentemente de esos 7 puntos habría muchísimo que abordar en esta comisión. La verdad que es indiscutible el papel que juega la actividad física y el deporte en Canarias, lo venimos diciendo en todas las comisiones que hemos tenido a lo largo de estos meses, sobre todo el papel tan importante que juegan en Canarias, porque hemos hablado en infinitas ocasiones, la obesidad, por ejemplo, que tenemos entre nuestra población, sobre todo los menores. Por eso me parece súper importante cuando has aludido a que la sanidad está centrada en curar y no en prevenir. Hemos tenido comparecientes también que ya nos han dicho la importancia de que esté en atención primaria o en el servicio, que estén incorporados en el Servicio Canario de la Salud los profesionales de actividad física. Creo que al final, para poder tener un gasto sanitario menor, pero sobre todo para tener una población sana, una población saludable y no hablar de una población enferma, porque es que yo lo pienso y se me ponen los pelos de punta, yo creo que eso nos debería poner los pelos de punta a todos. Es importante contar con este colectivo, al final debería tener la entidad que tienen. Cuando hablan de que debería de existir una viceconsejería, es verdad que quizás tener una viceconsejería... ¿Son 3 minutos? Vale, pues yo también intento reducir. Es verdad que a lo mejor si se le diese al deporte la entidad de una viceconsejería, parece que le damos la importancia que realmente tendría en la agenda canaria, pero yo creo que lo más importante es lo que usted ha dicho de tener un organigrama claro. Usted hablaba de sesiones, de tener dividido la importancia por dentro, la importancia interna de, oye, vamos a trabajar en esto, que esté la coordinación, que estén los profesionales implicados. Luego también me parece que es importante la coordinación, que no se dupliquen recursos, que al final hay muchísimos recursos económicos que estamos duplicando y que no están teniendo al final, no están teniendo la visión, no están teniendo la función que realmente deberían de tener. Hablaba también de deporte para todos y para todas. Es verdad que muchas personas tienen la concepción de se hace un deporte para competir, no hacemos un deporte para salud, pero igual que con la alimentación, ¿no? Yo para qué me voy a cuidar si yo no soy modelo. La gente tiene una concepción de la alimentación y del deporte que yo creo que es erróneo, que hay que empezar a transmitir mensajes que salud va relacionada indiscutiblemente con el deporte y con la alimentación. Yo creo que a Canarias aquí tenemos una tarea pendiente, por no decir una tarea suspendida, que debemos de empezar a intentar hacer los esfuerzos necesarios para intentar aprobar, aunque sea en esta materia a corto plazo, y eso pasa indiscutiblemente por contar con los profesionales. Además, ya todos o casi todos los que han pasado por aquí es que además coinciden, porque es que se repiten las comisiones con las mismas carencias, con las mismas demandas. Entonces es verdad que no debe ser una tarea
fácil el poder darle un vuelco a todo esto y poder poner en marcha todo lo que ustedes nos demandan, pero yo creo que si contamos con las peticiones que ustedes dicen, ponemos un poquito de parte del Gobierno de Canarias y también todas las administraciones implicadas, yo creo que sí que se va a poder conseguir y sí que va a poder lograrse. Creo que también es importante, y también lo hablaban profesionales que han pasado por aquí del sector, de ese primer contacto con el deporte, que esté supervisado por profesionales. Al final nos encontramos en muchos centros deportivos, en muchos que no están quienes debería de estar regulado para que ese primer contacto con el deporte sea bueno, sea adecuado, no te produzca lesiones, no te produzca un sufrimiento el hacer deporte, sobre todo gente que va con lesiones, que van con patología. Todo esto yo creo que al final son cosas que debemos de reconsiderar. A ver qué más se me queda por aquí. Me parece también importante lo que usted decía de los 7 objetivos. Me pareció también importante la aplicación de un IGI correcto. A mí no se me había ni ocurrido. Yo creo que esa aportación, yo creo que es algo que deberíamos de valorar. Y al final, porque tenemos que buscar materias, tenemos que buscar argumentos que también den alicientes para poder continuar en este camino, que aunque la ponente anterior dice que no cambiaría ni una sola hora de la que ha invertido, pero entiendo que detrás hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo y muchas veces mucho desánimo, en el que un impulso, un poquito de refuerzo externo, pues siempre evidente viene bien. Y ahí ese papel juega fundamental el Gobierno de Canarias. Y ya me pasé mucho, pero muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias por el grupo Si Podemos. Gracias, señora presidenta. Señora Hernández, pues, me han gustado muchísimo las 2 intervenciones que hemos tenido hoy y yo creo que le dan bastante sentido a esta comisión, ¿no? Estaba en un momento ahí pensando que con esta y también con lo que vivimos el otro día también en el Congreso de ACAGEDE, pues fue, en fin, creo que se está tomando bastante conciencia de esta realidad, ¿no? Y pensamos que tiene que ir en aumento la importancia del deporte, ¿no? En sentido social, ¿no? Yo sí quería primero introducir una cuestión que me quedé antes pendiente, ¿no? A raíz de las palabras de la señora Enríquez. Vamos a ver, sobre el tema de que el profesorado, es verdad que hay de todo, ¿no? Pero yo creo que en las 2 últimas décadas se ha cambiado bastante esta situación, esta actitud del profesorado respecto a los deportistas de élite y no tan de élite, ¿no? Me parece que ahí ha habido hombre, siempre hay casos excepcionales, pero por ejemplo yo le puedo decir que como docente también universitario que soy, yo he recibido en varias ocasiones órdenes de estos textos, ¿no? del rectorado, indicándome que tengo alumnos deportistas profesionales en clase y que tengo que flexibilizar horarios, tutorías, exámenes, y así lo hacemos casi todos, ¿no? Que sí, que no hay ningún tipo de problema, ¿no? Incluso también, usted sabe que los deportistas de alto rendimiento no tienen, por ejemplo, que tener la nota de corte que se exige. Deportistas de alto nivel que han entrado en nuestra facultad con un 5, cuando la nota de corte estaba en 9,5, 10. Quiero decir que en este sentido se ha evolucionado bastante, ¿no? Aunque, oiga, siempre hay casos, ¿no? Pero en general, una lanza a favor del mundo de la docencia, ¿no? Bien, vamos a ver, yo creo que si algo tenemos claro, estamos empezando a tener claro, también quizás para la próxima legislatura, es que efectivamente la parte política, institucional del deporte tiene que remodelarse y remodificarse, ¿no? Esto no sé si con una viceconsejería exclusiva, que podría ser también, dada la importancia del tema con los datos que usted dio, del 47% de la población practicando deporte. Esto no me parece que es relevante y tiene entidad propia, como a lo mejor pensárselo. Pero sí, efectivamente, una remodelación que incluso tenga diferentes secciones, esto no es especializada, porque yo también echo en falta este tipo de que se solucione este tipo de inercias, ¿no? Que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que no terminamos de, en fin, darle la enjundia que significa esto, ¿no? Por lo tanto, en lo que a nosotros respecta, por lo menos a mi grupo, Si Podemos, y la coalición que represento, yo creo que el resto, tomaremos nota, estamos al respecto, ¿no? Bien, yo quería también plantear, bueno, eso en cuanto al Observatorio Canario del Deporte, es un punto que está en la ley, que efectivamente no se ha desarrollado. Y yo creo que también poner a trabajar a gente del mundo de la sociología, de la antropología, de la sanidad, en tener datos de la estadística, esto no, y empresas también, tener datos reales de qué es lo que significa, es
importante, ¿no? Sobre todo para darle trabajo también al alumnado que sacamos de la Facultad de Sociología. Pero es importante que tengamos un conocimiento más exacto de lo que está pasando, porque a veces también se dice Canarias es el paraíso, en fin, sí, vale, parece que uno si no entiende que esto es el paraíso, pues no es lo suficientemente patriota, pero es que no es verdad, con los datos que tenemos, entonces el paraíso no se define solo paisajísticamente, sino socialmente también. Entonces, socialmente nosotros tenemos unos datos que indican que el paraíso está todavía por llegar, ¿no? No sé si está a la vuelta de la esquina más lejos, pero ¿viste? Todavía nos queda un tramito para llegar al paraíso, ¿no? Pero bueno, y me da igual los temas sobre patriotismo y demás, ¿no? Vale. Entonces, en ese sentido, me parece que todas las aportaciones que estamos recibiendo son fundamentales. Por ejemplo, que se habla del Servicio Municipal de Deporte. Efectivamente, yo asistí y participé en las primeras instituciones democráticas, no del 77, sino ya del 79 en adelante, cómo se dinamizaron todos los servicios municipales de deporte. Y era impresionante ver a la gente de la tercera edad. Eso era algo absolutamente increíble, ¿no? Inverosímil, ¿no? Nadie se lo creía que la gente de la tercera edad asistiera. Estoy pensando en el pabellón deportivo de Escaleritas, ¿no? Que está detrás del mercado, porque aquello era chiquitito. Estaba después la cancha García de San Román, después la cancha del Liceo Ojeda, también toda la zona alta, ¿no? Donde uno se crió. Dice, es impresionante esto, ¿no? La afición y, claro, todo lo que supuso eso después, ¿no? Las campañas de verano de deporte. En este sentido, a mí me parece que los concejales y las concejalas de deporte han tenido y tienen una importancia tremenda, ¿no? En el bienestar de la población. Yo creo que todo eso tiene que ir en aumento, ¿no? Pero efectivamente necesitamos dedicar ¿no? una atención específica sobre el asunto, ¿no? Porque es verdad que es una demanda social, yo lo planteé el otro día, es una demanda social que además se va a quedar. Y además forma parte ya de un valor social, y ahora con la facultad, con toda la gente que ha salido formada, en ese sentido, si a la empresa, la suya, reclaman a sus trabajadores también algún tipo de titulación o cualificación en este sentido del deporte. Es una pregunta yo que le hacía, ¿no? Y yo creo también, y luego sobre los medios de comunicación. Ahí tenemos un problema, yo doy clase en la Facultad de Periodismo y también veo que hay un problema tremendo, porque nos hemos especializado en solamente dar noticias nefastas, malas, ¿no? Como si a alguien le interesara la sensación de caos social, ¿no? Yo no digo que no haya noticias malas que dar, pero digo que también hay muchas noticias buenas que dar. Esto en el mundo árabe, precisamente, que lo conozco un poco. Vaya finalizando, señor diputado. Se dan noticias sobre desarrollo en el sector primario, desarrollo en el sector educativo. Noticias como se daban aquí antiguamente de algunos desarrollos importantes que la sociedad también necesita ver. Y ahí me parece también que tenemos que romper una inercia totalmente negativa. Y hay cosas positivas, muy positivas que se hacen, y en ese sentido una crítica también, o autocrítica al sentido de la sensación de caos. No es mala porque además es falso. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Nueva Canarias. Gracias, presidenta. Señor Hernández, darle la bienvenida también y agradecerle de verdad su intervención. Voy a ser breve porque automáticamente me tengo que ausentar, me están esperando, presido la otra comisión de estudio sobre reto demográfico y llego tarde ya. Creo que usted ha planteado lo que yo creo que empieza ya a configurarse, y probablemente los que aquí estemos y en el dictamen del relator, lo que yo denominaría los elementos nucleares de esta comisión de estudio. Hay un elemento que es fundamental y empieza a aparecer de manera recurrente. Una de las grandes transformaciones y avances en materia de actividad física y el deporte en los próximos años va a ser que cumplamos la ley. Es decir, muchos de los apartados que están empezando a salir, realmente cuando empezamos a profundizar es simplemente desarrollar la ley, en algunos apartados concretos. Se habla de la regulación profesional como un elemento absolutamente imprescindible e inaplazable, por tanto, que está presente en ese ámbito y que vendría a dotar al conjunto del sistema, digamos, de los profesionales adecuados en cada uno de los ámbitos. Yo no digo ni mejores ni peores, pero el que tiene la formación específica para determinadas tareas, en esa, y quien tiene otra muy adecuada para otras específicas en la suya, pero no como bien comentaba un poco cada uno en la casa de todos, ¿no? Eso en primer lugar. El Observatorio de Deporte como un elemento, un espacio de análisis, de reflexión, de debate, de proyección, de propuesta de manera continua en el conjunto del ámbito del deportivo. La colaboración interadministrativa, la coordinación, elemento fundamental, porque además cuando hablamos del deporte, probablemente quien menos competencias tenga sea precisamente el Gobierno de Canarias,
que no estoy diciendo que no tenga la suya, y las que tiene debe desarrollarla. Este Parlamento en el desarrollo también de muchas cuestiones, pero también ayuntamientos, cabildos, el propio sector privado, en definitiva la importancia de toda esa coordinación y cooperación administrativa me parece también muy, muy importante. Se plantean también, hoy me olvidé las gafas en casa y soy un absoluto inútil en ese sentido, sin las gafas. Pero bueno, yo creo que al final muchos de los elementos que usted ha ido planteando, como digo, están reflejados de manera clara en los elementos que se están planteando. Y luego una cuestión que ha salido también de manera recurrente en esta comisión, la importancia de ver el deporte más allá y la actividad física de los parámetros en los que lo hemos visto. Lo veíamos también en la intervención anterior. El de la salud es uno de ellos. Y al final, cuando hablábamos de salud, escuchábamos el otro día la importancia de la receta de actividad física, de la prescripción del ejercicio físico, pero vuelvo y reitero, no puede ser a través de iniciativas puntuales, digamos, de una mayor sensibilidad de un ayuntamiento, de un cabildo de turno, sino que debe de surgir desde una estructura precisamente de arriba hacia abajo, desde la propia Consejería de Sanidad. Aquí sí juega un papel fundamental el Gobierno de Canarias, y a partir de ahí, coordinado con los profesionales en cada ámbito y conociendo los ecosistemas municipales e insulares, ir derivando esa tarea en todas las etapas, en todas las edades, como un elemento fundamental. Creo que de verdad, si solamente consiguiéramos estas cuestiones en los próximos 3-4 años, habríamos dado un salto extraordinario en el ámbito de la actividad física y el deporte. Muchas gracias. Por el Grupo Popular. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, pues, don José Hernández, darle también a usted las gracias por haber asistido aquí, tanto a doña Thais Enríquez como a usted, por haber aceptado la invitación del Partido Popular. Bueno, aquí son muchos puntos los que usted ha tocado. En primer lugar, igual que vimos el otro día en la mesa redonda que tuvimos la ocasión de participar en ACAGEDE, tocar un poco estos mismos temas, ¿no? Y creo que son fundamentales. En primer lugar, no hay concienciación de deporte, yo creo, ahora mismo en el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias no es cuestión de solamente fomentar, tienen que hacer deporte. Y no está haciendo deporte. El subir un presupuesto, inflar un presupuesto, no es ser mejor gestor de deporte. No es ser mejor gestor. El inflar un presupuesto es inflar un presupuesto. Queda muy bien en la foto, pero hay que organizarse. Y totalmente de acuerdo con usted, debe haber una organización interna por parte del Gobierno de Canarias donde haya una viceconsejería de deporte. En primer lugar, teniendo varias direcciones generales donde tengan evidentemente la repercusión que tiene que tener con respecto a la población que practica el deporte en Canarias. Debe haber una política totalmente transversal, no solamente la organizativa dentro de deportes, sino que toque y que se conciencie el Gobierno de Canarias que tenemos que tener una política deportiva que haga deporte en sanidad, que haga deporte en turismo, que haga deporte en educación, que haga deporte en asuntos sociales, porque es todo ello. Y eso requiere una reorganización total, no solamente en el área de deporte, sino en el área de todo el Gobierno. Política totalmente transversal. Si todas las áreas no piensan en deporte, no se hará deporte. Eso tengámoslo claro. Si en educación no piensa en deporte, no habrá nunca deporte en los centros educativos. Por lo tanto, esa es una de las cuestiones que tenemos que hacer principalmente. Reorganizar el Gobierno de Canarias con respecto a eso, y el Partido Popular evidentemente lo tiene muy claro. Desarrollo de la ley. Oye, es muy gracioso y observar cómo aquí los diferentes grupos parlamentarios, sobre todo los que están en el Gobierno, dicen, hay que desarrollar la ley. Tiene usted razón. Oiga, pero están gobernando, háganlo. Nosotros estamos en la oposición, los que estamos aquí, pero es que los que están en el Gobierno dicen que sí, que hay que hacerlo, pero no lo hacen. Bueno, pues esa diferencia también está clara. Nosotros estamos de acuerdo que haya que hacer un desarrollo a esa ley y además, consecuentemente, con lo que ustedes exponen. El deporte tiene que estar para todos, evidentemente. Tiene que haber cabida para los deportes profesionales, como hemos visto en la anterior intervención, pero en esa gran masa social que lo practica está realmente, por parte de la Administración, abandonado. ¿Por qué? Porque si no llega a ser por el sector privado, y ahí están los convenios público-privados, mucha de esa gente quedaría sin practicar deporte. Nosotros en el Ayuntamiento de Las Palmas, en mi caso cuando estuvimos ahí en el Ayuntamiento de Las Palmas gestionando, sin tener prácticamente presupuesto, sacamos 4 macro instalaciones deportivas, gracias también a los convenios con el sector privado. Hoy tenemos en las canteras, o usted mismo gestiona ahora mismo también un gran complejo deportivo en Las Palmas de Gran Canaria, que gracias a eso la propia administración pública no sería capaz de sostener, no tendría personal para ello. Y gracias a esos convenios, hoy en día, a precios públicos, a precios realmente asequibles,
todo el mundo puede hacer deporte y necesitamos más convenios de este estilo para poder llegar a toda la sociedad que quiere hacerlo, que muchos de ellos se quedan fuera sin hacerlo, en listas de espera, porque no tienen espacio y deberíamos fomentarlo más. Al igual que deberían fomentarse espacios también para que aquellos niños y niñas que tengan esa proyección también profesional puedan tener un centro. No podemos tener centros de alto rendimiento para todos ni de todos, pero Canarias puede especializarse en ello, porque tenemos, por ejemplo, el mejor palmarés deportivo en vela de todo el mundo a nivel internacional. Las Palmas de Gran Canaria, con el Real Club Náutico de Gran Canaria. Tenemos que tener centros y tenemos que especializarnos también, porque creo que además no solamente es un fomento de salud, de deporte, y ya voy terminando, sino también es un foco también, como hemos dicho, en el ámbito transversal, también que genera muchísima economía, y lo vimos durante la época de la pandemia. Por lo tanto, para concluir, entendemos, y voy a tocar también en el tema del IJIC, porque estamos de acuerdo, nosotros hemos pedido en numerosas ocasiones del Partido Popular que se reduzca el IJIC en Canarias, no solamente para esto, puntualmente, para el turismo en un 5%, para el IJIC, para todas las personas, para todos los bolsillos en general, que se reduzca, porque además estamos pasando una situación económica muy difícil, y termino ya, señora presidenta, sino también para el deporte, que entendemos también que es una necesidad de primer nivel, es una necesidad realmente importante para la salud y para la economía y para el desarrollo y bienestar de las personas, que tenemos que poner en marcha. Por lo tanto, concluyo dándoles las gracias a ambos dos. Cuentan con el Partido Popular, evidentemente, para lo que necesiten, y desde luego estamos de acuerdo y apoyamos en todas lo que son sus iniciativas y las propuestas que han presentado hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por el Grupo Nacionalista? Buenos días a los dos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación que les ha hecho, en este caso, el Grupo Popular. Y aquí estamos a su disposición para lo que quieran, en materia legislativa en este Parlamento, a su entera disposición. Yo quisiera empezar, yo sé que soy muy vehemente a veces con las intervenciones, pero me gustaría empezar por la reglamentación de la ley. Yo creo que he hablado en 6 ocasiones, estaba contando ahora, sobre el Observatorio Canario del Deporte. Me han dicho una fecha, nada, otra fecha, nada, otra fecha, y seguimos sin la reglamentación del Observatorio Canario del Deporte. Es como tener la mejor piscina olímpica y no permitir que se pueda nadar. Tenemos la mejor ley, tenemos una ley exquisita, una ley aprobada por unanimidad en este Parlamento en la anterior legislatura, pero no hay reglamentación. Cuando tú reglamentas, no hay beneficios. Cuando no reglamentas, no hay acciones positivas. Cuando no reglamentamos la ley, no hay nada distinto a lo que había antes. Existe un texto precioso, pero que no tiene nada de beneficioso para la ciudadanía. Y estamos todo el rato con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Reglamentar y listo. No hay nada más. Y no tenemos Observatorio Canario del Deporte porque no se ha reglamentado absolutamente nada. Posiblemente, si lo tuviésemos, no hubiese pasado que se olvidaran de la actividad física. Yo a veces lo nombro muchísimo, yo presumo mucho de mi municipio, es pequeñito y rural, pero tenemos el mayor complejo deportivo, Club La Santa, y está unido el consultorio médico con el ayuntamiento cuando hay alguna receta que posiblemente la situación del paciente se pueda mejorar con actividad deportiva, inmediatamente el ayuntamiento le hace un pase y va a cualquier disciplina deportiva que hay en el Club La Santa, que hay muchísimas y de una calidad increíble. Está totalmente conectado, incluso después de la pandemia, cada ciudadano del municipio de Tinajo que quiere practicar deportiva con una cuota de 50 € al año puede practicar en todas las instalaciones del Club La Santa. Es unir sanidad con deporte para todos y la gestión municipal. Creo que es un éxito de la administración y que es para copiar. Es cierto que también tenemos la suerte de tener ese complejo deportivo que es casi inigualable en cualquier sitio del mundo. Me gustaría también, es verdad que ha asumido lo que se ha dotado a la Dirección General de Deportes, pero hay que ver en qué, o sea, 2 millones de euros para fundaciones, 600.000 € para el Granca y para el Lenovo, que no estoy en contra, pero eso no es deporte para todos. Eso no es deporte para todos. Porque después estamos condenando siempre a empresas con ciertas connotaciones y no. O sea, no hay una coherencia entre el discurso con lo que aumenta en el presupuesto en la práctica deportiva. Es completamente distorsionado. Y porque aquí se beneficiarán las personas que redundan en estas fundaciones y en estas corporaciones, pero nada más. ¿Hay algún aumento en aplicación deportiva de otra manera? ¿Hay algún aumento para el deporte de élite? ¿Hay algún aumento para distintas cosas? No, hay para esto. Y nosotros la verdad que no estamos del todo de acuerdo. Con respecto a la baja del IJIC, pues claro, yo traje una PNL aquí para cambiar, por ejemplo, el tiro olímpico. Existe una discriminación con Canarias brutal. ¿Saben por qué? Porque para desplazarse en avión se les considera la munición como un artículo de lujo.
Y para ellos desplazarse a competiciones en el resto de la península, tienen que pagarse de su bolsillo ese que está el grabado con el 21% del IJIC. Yo la traje porque es un agravio comparativo con los deportistas canarios. Lo traje aquí, me lo aprobó los grupos que apoyan al Gobierno. Todavía no se ha materializado, espero que sí, antes de que acabe la legislatura, por si no vuelvo a estar aquí, pues para poder reivindicarlo. Pero existen muchísimos agravios comparativos con Canarias, muchísimos. Solamente con los desplazamientos, ya ni te digo. Y por eso que estamos a favor también de esa reducción del IJIC. Como les dije, a su entera disposición, ya me he pasado casi un minuto del tiempo y prometí no, así que lo que consideren desde el Grupo Nacionalista Coalición Canaria, cualquier cosa que necesiten, por aquí estamos. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Muchas gracias. ¿Por el Grupo Socialista? Gracias de nuevo, presidenta, y bienvenidos de nuevo. Ahora sí le corresponde a usted, don José Gregorio Hernández, además devolviéndonos la visita que le hacíamos los grupos de este Parlamento la semana pasada a ese magnífico congreso de ACAGEDE, donde también tuvimos la oportunidad de escucharle. Si antes hablábamos de los valores, grandes valores que nos transmite el deporte, ahora vamos a conocer la otra parte, ¿no? Todas las ventajas, todos los beneficios, todas las fortalezas que nos aporta el deporte, porque la actividad física y el deporte son la mejor medicina para construir una sociedad mejor y el mejor instrumento para la promoción y prevención de la salud, para el ahorro de costes sociosanitarios y para la activación social y económica, como nos acaba de trasladar aquí el compareciente. La actividad física y el deporte no son solo una cuestión de salud, como también acabamos de escuchar, y como tuvimos también la oportunidad de darnos cuenta o de poner el foco cuando la pandemia del COVID-19, porque también el deporte es economía. Lo pudimos comprobar, como decía, y en Canarias además representa entre el 3 y el 3,5% del Producto Interior Bruto, y estamos hablando de entre 1.500 y 1.700 millones de euros, lo que nos aporta. Y en el que están alrededor de 2.150 empresas y suponen alrededor de 26.000 puestos de trabajo directos, 60.000 si vamos a los indirectos. Por otra parte, también está vinculado al turismo, y el turismo activo, el deportivo, de naturaleza y de aventuras, aglutina a casi 800 empresas en nuestro archipiélago y dan empleo también alrededor de 1.200 personas. Por tanto, compartimos totalmente que el deporte tenía que estar en esa activación y en ese plan de recuperación de Canarias. Además, en el ámbito de la organización de los eventos deportivos, se estima que una facturación alrededor de 225 millones de euros al año. Por tanto, señorías, el deporte nos aporta múltiples beneficios tanto para nuestra salud como para nuestra economía, y además en el ámbito social y educativo, como hemos tenido la oportunidad de escuchar aquí hoy. Por eso, desde el Grupo Socialista entendemos que la actividad física y el deporte son fundamentales para la reactivación social y económica de Canarias, por lo que se debe establecer líneas de colaboración entre la gestión pública y privada y también entre las administraciones en las que están compartidas las competencias derivadas en materia deportiva. Y son además imprescindibles esta coordinación para la recuperación del sector en nuestras islas. Con respecto a las propuestas que usted nos traslada, que agradezco que venga con los deberes hechos, la verdad que compartimos las propuestas que usted aporta aquí hoy. Efectivamente, la actividad física y el deporte se deben abordar de forma transversal, porque si afecta a tantos ámbitos, también ese planteamiento se deben recoger, y esa coordinación son imprescindibles en materia sanitaria, en materia educativa y en materia de derechos sociales, porque el deporte también es, para construir una sociedad más justa y más igualitaria, son fundamentales. Efectivamente, hemos avanzado en los últimos años. Tenemos que poner el foco en materia de deporte escolar, que es una de las observaciones que recogemos de lo que usted nos aporta hoy. Tenemos que crecer en capacidad organizativa, que es una de las grandes deficiencias que tenemos, o de las grandes carencias que tenemos a la hora de poder ahora mismo planificar y de desarrollar esa ley que tenemos.
sí que se ha duplicado el presupuesto y sí que entendemos que el presupuesto es importante para poder poner en marcha esas acciones, esas ayudas, esas subvenciones, tanto a las federaciones como a los clubes y para promover la práctica deportiva en Canarias. El presupuesto es fundamental. Sin dinero no se pueden poner en marcha medidas y acciones. Y se ha duplicado, efectivamente, como usted trasladaba en estos años, en esta legislatura. Por supuesto, la falta de regulación de las profesiones, el Observatorio Canario de la Actividad Física y el Deporte, la necesidad de actualizar el censo, tomamos nota de todo esto. El sistema deportivo debe estar conectado especialmente con sanidad y con educación. Yo creo que tenemos dos grandes ejemplos hoy de esa necesidad y recogemos la propuesta del IJIC porque creo que también es importante que se aplique también esa bajada del IJIC porque el deporte no es un artículo de lujo, sino es una necesidad que nos va a ayudar a construir una Canarias mejor. Por tanto, muchas gracias por sus propuestas y tomamos buena nota de todas ellas. Gracias. Muchas gracias. Para finalizar, tiene un turno de 7 minutos. Sí. Señor Hernández, para cerrar su exposición. Bueno, pues empiezo por el final. Yo creo que la reducción del IJIC es la gran acción de fomento público que se puede hacer desde el Gobierno de Canarias a el fomento de la actividad física y del deporte. Tengan en cuenta que seguramente hay algunas actividades que no tienen por qué tener un IJIC reducido. No puse ahí en mi imagen, lo digo sin, ya me llegarán los palos, el golf, por ejemplo, ¿no? Del golf, pues, a lo mejor no tiene por qué tener un IJIC reducido, pero hacer una clase de aquagym o hacer un deporte extraescolar en edad escolar, no es lógico que tenga un IJIC del 7. Por tanto, yo entiendo que la gran partida económica de fomento del deporte del Gobierno de Canarias es la reducción del IJIC al tipo, por lo menos al tipo 1 o al tipo 0 en algunos casos. La Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias en competencias en materia de deporte no lo menosprecien, no es que tenga pocas en relación a cabildos a municipios. Efectivamente, si lees la ley, pues las otras administraciones tienen 20 puntos y a lo mejor tienen 5 puntos, pero ¿qué 5 puntos? El Plan de Infraestructuras Deportivas de Canarias, del cual deben beber todas las inversiones económicas del Cabildo y de los municipios en el desarrollo de infraestructura deportiva, ese plan, cuando esté y diga lo que hay que hacer, dónde hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo, el presupuesto de la Dirección General de Deportes no va a ser de 18 millones de euros, va a ser de 18 más todo ese dinero que saldrá de cabildos y de municipios para ejecutar eso. Por tanto, no son tan pocas las competencias, son pocas pero son muy importantes. Por ejemplo, la coordinación interadministrativa es competencia de la Dirección General de Deportes. Y luego están ese 25%, ¿no? que es menos importante desde el punto de vista poblacional, que es el deporte de alto rendimiento, los juegos de deportes autóctonos, que eso sí está clarísimo que la Dirección General de Deportes es la que tiene que desarrollarlo. Sí es importante que nosotros convenzamos a Sanidad de que tiene que salir, nos dejemos ya de proyectos pilotos, aquí todos son proyectos pilotos, en Sanidad solo hay proyectos pilotos para la actividad física y el deporte, que de verdad, o de educación, tenemos que hacer un programa, un plan de deporte escolar y un plan de receta deportiva desde el Gobierno de Canarias, áreas de sanidad y áreas de educación, no puede haber un director general de deportes que dependa de una consejería porque en el COVID se demostró, nosotros lo vivimos, se demostró que es muy vertical ese organigrama, muy vertical, se pierde. No es porque no quieran, es porque se pierde. La Consejería de Educación, Cultura, Universidades y Deporte, que tiene 10 direcciones generales o 12, yo miré el organigrama otro día, la consejera, si le llama al director general de deporte, si yo fuera el director general de deporte entendería que no puede tener para mí tiempo, o sea, por eso hay viceconsejería, entiendo, yo no soy experto en gestión pública, pero entiendo que es importante que ese organigrama se cambie. Para poder pelearse por los dineros públicos con sanidad, con turismo y con educación, el director general de deporte, sea el que sea, el partido que sea, está nadando solo en el océano y no va a conseguir que le hagan caso en esas macroconsejerías. Por tanto, yo creo que el organigrama tiene que cambiar. Ya son ustedes los expertos en gestión pública y sabrán cómo hacerlo. Yo, obviamente, me leí la ley canaria de la actividad física y del deporte y cuando me la leí, esto es una hoja de ruta magnífica, está clarísimo. O sea, si esto fuera un tema empresarial y yo tuviera que liderar la puesta en marcha de esta empresa pública,
ya lo han escrito ustedes, está aquí, hay que desarrollarlo. Ahora, con los recursos actuales, no económicos, sino técnicos, es imposible. El otro día en el Congreso escuché a un técnico de la Dirección General diciendo quiénes eran y cuántos eran. Imposible, hacen milagros, ya con lo que son, hacen milagros. Hay que reforzar la estructura técnico-profesional de la Dirección General. Hay que hacer un organigrama potente por secciones o como sea, con profesionales de la gestión deportiva, especialistas en cada materia. Si no, es imposible. Si no, por más que subamos el presupuesto a 100 millones, no vamos a tener capacidad de ejecución presupuestaria. Por lo tanto, yo creo que ahí está la raíz, ¿no? Un poco de lo que ustedes han comentado y lo que yo creo que entiendo que hay que hacer. El observatorio no solamente es el observatorio canario, creemos en el sector que no es solamente para que emanen estudios científicos con sociólogos, con sanitarios y con gestores deportivos. Eso también. El observatorio es el que va a dinamizar que se haga el plan de infraestructura deportiva, el que se actualice el censo, o sea, desde ese observatorio sale todo ese planeamiento, llamémoslo, ¿no? Por lo tanto, es tan importante. Y luego, en cuanto a las titulaciones, que me preguntaban si en la empresa exigíamos, miren, nosotros manejamos 30.000 usuarios en diferentes servicios en Canarias y tenemos 300 empleados. Hay muchísimo, yo creo que Eva, la presidenta del COLEF, lo dijo aquí, de la inversión fallida en cuanto a que aquí había más formación en FP que en Madrid o que en Barcelona. A ver, hay profesionales de formación reglada, cualificados, quizás más de lo que el mercado necesita. Creo que esa parte habría que incluso reducir en lugar de seguir aumentando ahí. Pero es que después hay una serie de actividades que son de formación no reglada, que a ver cómo me dicen ustedes que le diga yo a estas personas que les enseñé antes en la diapositiva que están haciendo una clase de Tai Chi, que le quito la clase de Tai Chi. Miren, la clase de Tai Chi la da un señor que en este caso es un licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y es educador físico deportivo, casualmente, pero la clase de Tai Chi normalmente la dan monitores de Tai Chi. que cuando hablas con ellos tienen conocimientos X, pero para eso estamos los educadores físicos deportivos. Yo en mi empresa tengo un equipo de coordinación que son todos licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, bajo ellos tengo coordinadores y bajo ellos tengo monitores, algunos con formación básica en Zumba. Pero es que dice, y quito la zumba, no, ¿cómo voy a quitar la zumba? Si tengo 60 personas bailando y pasándoselo bien en la actividad física, lo que tengo que educar a ese monitor de zumba en hacer un correcto calentamiento, no hacer ejercicios que... Para eso estamos nosotros. Entonces, todos caben en la ley de regulación de la profesión. Yo soy colegiado también del colegio profesional desde siempre. Todas las profesiones caben. Todos los educadores físicos especialistas en salud son insuficientes para prestar un servicio a 700.000 canarios. Eso es inviable. Por tanto, habrá que, desde el sistema sanitario y el sistema deportivo municipal, habrá que coordinar, dirigir por educadores físicos, pero luego al final hay que derivar a la población a hacer actividad física por libre, como decía Paco, saltando por los barrancos. No vamos a mandar a saltar por los barrancos porque afortunadamente ya las administraciones públicas han creado espacios de uso libre, parques biosaludables, zonas de las avenidas del colesterol famosas para caminar y demás, ¿no? Entonces, pues los educadores físicos deportivos tendrán que decir a personas que tienen plenas competencias, oye, pues camina 1 hora al día. De momento es eso, y nos vemos dentro de un mes. Y ya está, es tan fácil como eso. Y habrá otros que le digan, mira, pues te aconsejo que vayas a esta clase pues más divertida, que te baile y no sé qué. Cada uno irá derivando o al niño que vaya al club, o de sincronizada, o no sé qué. Entonces, es importante interconectar eso. Y creo que nada más de todo lo que me han preguntado, creo que más o menos he pasado por todos los objetivos y las consultas que me han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por sus exposiciones y las aportaciones que han hecho a esta comisión de estudios, que esperemos que al final, gracias a ustedes tengamos un buen dictamen. Muchas gracias y se levanta la sesión.